Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Seguimos gozándonos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos en victoria. Amén. En Gloria victoria. al Señor. Amén. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre en esta Amén. preciosa mañana. Nos gozamos. Aleluya. Damos la honra y la gloria al Señor. Y damos gracias, ¿verdad? Por Así estar es, en qué su lindo lugar Dios. santo. Aleluya. Y pidiendo siempre oraciones de ustedes por mi hija que la tengo enferma allá en España, Barcelona. Y así orar siempre por todos los que están enfermos, ¿verdad? Así es. Aleluya. Gloria a Esta Dios. pandemia se va a ir. Así es. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Qué lindo Dios Dios. bendiga también a mis Oh, qué hermanos que lindo, no pudieron aleluya. llegar esta mañana. Amén. Gloria a Bendiga Dios. sus hogares. Así declaramos sana a mi querida hermana, la mamá de mi hermano pastor, allá en el hospital. Para la honra y gloria del Señor está sana. Para la gloria de su nombre. Así es. Para la gloria de su nombre. Gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre en esta hora. Es para la gloria de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, que toda enfermedad se va de su cuerpo. Mi alma adora a Dios en esta hora. Gracias, Señor. Oh, qué lindo es el Señor. Gracias, gracias, mi Santo el Cristo. Cordero, Aleluya. hermano. Gloria al que vive. Tu palabra dice que por tu llaga Señor. contigo nosotros somos. Aleluya. La Gloria. gloria es para ti, Te alabamos, Dios. Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Gracias, Oh, Señor. qué lindo el Señor, hermano. Gracias, Señor. Y no solo mi hermana está sana, los que están al lado de ella también están sanas en esta mañana. Señor. Alabado sea el nombre del Aleluya. Señor, aleluya. Gloria y a mi a su hija nombre. también la declaro sana para la Aleluya. gloria Gloria a de su nombre. Oh, Dios. déselo fuerte al Rey, hermano. Aleluya. Gloria a Déselo su fuerte al Rey en esta mañana. Déselo fuerte porque es para el Rey. Aleluya, santo su nombre. Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina, tierra de Palestina, donde nació el Señor. Tierra de
Amén. Gloria a Dios. Alaba al Cordero. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Abriado mi lamento en gloria. De alegría. Por eso A ti cantaré, gloria mía. y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. Porque he cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. aleluya. A tu nombre, gloria, hermano, a tu nombre, gloria. Gloria al que vive. Aleluya. En esta comunión, gracias a la pastora, a la esposa del pastor, aleluya, su suegra que estuvieron ministrando en esta mañana. Aleluya. Ahora vamos a oír el mensaje de la palabra con medio del pastor Manuel Reyes, gloria al Señor, desde Nicaragua, gloria al Señor. Aleluya, pero está aquí en Miami. Dios es bueno, Dios es bueno. A su nombre de gloria. A su nombre de gloria, a su nombre de gloria. Dios le bendiga. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar en este lugar. Ya hemos cantado y alabado. Hemos abierto nuestro corazón delante de la presencia del Dios Todopoderoso, digno de adoración y de alabanza, que es el propósito principal por el cual nosotros venimos a este lugar. Engrandecer ese nombre, que es sobre todo nombre. El nombre que nos dio la vida, que nos dio la salvación, que nos dio de su misericordia, de su gracia. Y por eso, mi amado hermano, con agradecimiento de nuestros corazones, le cantamos a la honra suya. Bendito Dios, como Así dice es. el Salmo 150. Aleluya. Todo Gloria a lo que Dios. respira. Nosotros tendemos a confundir las cosas, pero no se vaya a creer que todas las personas que están en este mundo, por el hecho de respirar ese aire creado por Dios, tienen vida. El salmista está hablando de aquellos que tienen vida espiritual, ¡Aleluya! de aquellos que respiran el aire espiritual de ¡Gloria Dios. a su Todo lo que nombre! respire, alabe a Sí, Jehová. Bendito sea el Señor, Ese es el aleluya. propósito por el cual nosotros nos congregamos Amén, en este gloria a lugar Dios. para Qué alabarle y lindo, gloria a glorificarle. Dios. Y el Aleluya. segundo, pues escuchar, abrir nuestros corazones para que Dios hable a nuestra vida. Qué lindo, Le voy a amén. invitar que vaya al Salmo número 89. Vamos a leer un versículo, bendito Dios, en ese Salmo. En el Salmo número 89. Gloria sea el nombre del Amén, Señor. gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor. Alabado sea su santo y precioso nombre. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos, Gracias mi Dios. por este día maravilloso. Tu visita Señor. ya nos preparaste. Aleluya. Y estamos delante de tu presencia para honrarte, Señor. Darte gloria y Gloria a alabanza. Dios. Bendito Dios. Verso 35 del Salmo 89 dice esta escritura. Bendito Dios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré, dice a David. Bendito Dios. Mire qué bonita palabra. Ahora vea lo que dice en el Salmo número 34, el verso 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido, dice, de mis labios. Qué Bendito lindo. sea el Señor. Aleluya. Palabra
de Dios dadas a David, donde le dijo de que todo aquello que había hecho o prometido como un pacto a David, eso era inmutable, no iba a cambiar. A pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa que sucediera, Dios iba a mantener su palabra firme para con su siervo David. Y eso es lo que Dios hace con la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia palabra, y esa palabra que Dios le ha dado a la iglesia, esa no cambiará. Leo un texto más en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24, donde el apóstol Pablo, hablando, bendito sea el Señor, a la iglesia, le dice estas palabras: fiel es el que os llama, el cual también dice, lo hará. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, mi Dios Todopoderoso. Sí, Señor, te damos gloria y te damos por cada honra, uno de mis Señor, hermanos aquí aleluya. presentes, Señor, y aquellos a los cuales están Aleluya, gloria a Dios. conectados a través de la red del Facebook. Te damos gracias, Dios mío, por este privilegio, por tu bendición, Señor, por darnos, Padre Celestial, de este beneficio, el cual estamos nosotros delante de tu presencia, sirviendo, Dios mío, delante de ti, dándote honra y alabanza. Gloria a su nombre para siempre, Yo te Señor. pido que bendigas nuestra vida, que nos ayudes, Dios mío, a conocer tu propósito, de que entendamos cada día más tu plan, Señor, y que estemos seguros en ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy gracias. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Bendito sea el Gracias a Señor. Dios, amado. Gloria al Señor. En los textos que leí nos enseñan a nosotros, mi amado hermano, lo que es la fidelidad de Dios. Y que no hay cosa más segura en este mundo que tener confianza en lo que la palabra del Señor le ha dicho a la vida suya. Acuérdese que Dios nos habla de forma individual, pero nos habla de forma colectiva. La forma colectiva es porque somos un cuerpo y pertenecemos nosotros a lo que es la iglesia sobre esta tierra. De ahí va a haber palabras dentro de las escrituras que corresponden como promesas a lo que es la iglesia en conjunto. Pero hay palabras que son personales, que las debemos nosotros de tomar y aplicar a nuestra vida como promesas de parte de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que centrar nuestros corazones y nuestros pensamientos para poder estar seguros de que Dios nos ha hablado, y como Dios nos ha hablado, vamos a descansar en esa palabra. No importa que transcurra el tiempo, no importa pase lo que pase, nosotros debemos de vivir confiados en que Dios ha hablado en nuestra vida, y como Él es fiel, Él cumplirá lo que nos ha prometido. Bendito Dios. Este es el problema que posiblemente nosotros tenemos en la actualidad. Porque buscamos confianza y buscamos seguridad. Eso es lo que nosotros necesitamos. En estos tiempos el mundo busca confianza y busca seguridad. Lógicamente ellos no encuentran en quién buscar la confianza o encontrar la confianza y la seguridad como lo podría encontrar usted y yo en el Dios Todopoderoso. Nosotros estamos seguros que si Dios ha hablado en nuestra vida, la palabra de Dios se va a cumplir en determinado momento. Y descansamos en eso. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza de la cual nos sostiene a nosotros. Porque Dios ha dicho en nuestro corazón las cosas las cuales van a transcurrir en cada uno de nosotros, y que esas cosas llegarán en su tiempo, y en el tiempo en que llegue se manifestarán para el cumplimiento de aquella promesa que Dios ha hecho. Así como Dios hizo un pacto con David y el pacto lo ha sostenido, bendito sea el Señor, así como Dios le prometió a la iglesia y la iglesia ha sido sostenida por Dios a través de todos los tiempos, así también, mi amado hermano, cada uno de nosotros como creyentes debemos de descansar en la palabra de nuestro Dios. Para eso la Biblia nos ayuda a nosotros, nos ayuda a sostenernos, nos ayuda a alimentarnos, nos ayuda a creer, a confiar cada día más y más en el Dios Todopoderoso. El salmista dijo en el Salmo 33, versículo número 4, porque la palabra del Señor dice es recta. Aquí no estamos hablando que es la palabra de un hombre, aquí no estamos hablando que es la palabra de un personaje, aquí estamos hablando que es la palabra del Dios Todopoderoso, que Dios vida, aquel que te da aliento, aquel que te sostiene, aquel que ha manifestado su poder, aquel que ha manifestado su gracia y su misericordia. En la palabra de Él, dice este salmista, es recta, y toda esa obra es hecha con fidelidad. O sea, lo que Dios hace, lo hace con lo que es lo interno de su corazón, con todo lo que Él es, bendito sea el Señor, para glorificar su nombre a través de su vida. Ahí es donde nosotros debemos de descansar, bendito sea el Señor. Una de las cosas las cuales estuvo en el pensamiento y en el corazón de lo que era el proverbista Salomón fue aquellas palabras que resonaron y lo sostuvieron a él, aquellas palabras que repitió y que declaró en el libro de Crónicas, bendito sea el Señor, en el segundo libro, capítulo 6, versículo número 4,
cuando él dijo: bendito el Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David y por su mano ha cumplido, dice, cuanto dijo. Ninguna de las cosas las cuales David le dijo o le transmitió a su hijo Salomón no habían quedado en un proceso futuro, sino que cuando David partió ante la presencia del Señor, todas las cosas que Dios le dijo a su siervo David, las cumplió con su siervo David. Si eso nos da a nosotros un indicativo que si Dios ha hablado a tu vida, no te preocupes. Antes de partir a la presencia de Dios, lo que Dios ha dicho para ti se cumplirá, porque Dios es fiel. No importa que andes arrastrando los pies, que ya sean tus últimos años, glorifica a Dios porque está cerca el cumplimiento de la palabra y de la promesa que Dios ha hablado a tu vida. Bendito sea su nombre. Aquí, mi amado hermano, nosotros nos sostenemos de esa forma, pero hay muchos creyentes que se les dificulta el poder creerle a Dios de las palabras que Él ha hablado, de que Él ha enviado directamente a sus corazones, de que le ha dicho a su vida. Se les hace completamente difícil poder sostenerse creyéndole a Dios y esperando en el cumplimiento de esa palabra. Santo su nombre. Este es el gran obstáculo que hemos encontrado nosotros, los humanos, incluyendo nosotros los creyentes. Mire que Dios prometió salvación al mundo, el mundo no lo cree. Porque la salvación, el concepto de salvación del mundo es muy diferente al concepto bíblico. Y nosotros que hemos creído, descansamos en esa salvación que el Señor nos ha ofrecido. El futuro para nosotros, ¿cuál es? El reino eterno de los cielos. Y nosotros estamos completamente seguros de que Dios cumplirá esa promesa en un futuro cercano. Estaremos en una patria celestial. Disfrutaremos del beneficio donde no va a haber pecado, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber inmundicia, donde todo será recubierto por la santidad de nuestro Dios Todopoderoso. Esa es mi esperanza, es mi esperanza, la esperanza de la iglesia. Esa es la palabra prometida de parte de Dios en la cual nosotros descansamos de forma constante. Y Dios, mi amado hermano, nos habla a través de su palabra para que nosotros encontremos ese aliciente y sostenernos confiando plenamente que nosotros veremos la promesa dada por Dios hecha una realidad en un tiempo en el cual Él ha predestinado que nosotros estaremos ahí. Nos sostenemos así, pero hay creyentes todavía que deambulan, hay creyentes todavía que titubean, hay creyentes que no tienen fuerza para sostenerse, que en los momentos de flaquedad comienzan a pensar cosas distintas y negativas de parte de Dios, creyentes que se pierden, creyentes que se van, creyentes que no vuelven. Pero si eran creyentes, ¿por qué causa actúan de esta forma? Dios nunca les habló, Dios nunca les dijo a qué usted venía a las congregaciones, porque usted leía la palabra del Señor, porque escuchaba mensajes mediante los siervos de Dios. Nunca hizo un efecto positivo, ni tampoco le alimentó internamente o espiritualmente para usted estar delante de la presencia de Dios confiado. Esa es la causa por la cual en la actualidad debemos nosotros de predicar, para que el creyente busque cómo sostenerse firme delante de la presencia de Dios en medio de todas las tragedias que nos están rodeando. Hay creyentes que están orando y como no vemos resultados porque la pandemia no se ha ido, entonces comienzan ellos a cantar en sus pensamientos para preguntarse si hay una veracidad de parte de Dios, una fidelidad de parte de Dios. Hay creyentes que yo he oído que dicen: ¿de quién habrá venido la pandemia? ¿Del diablo o de Dios? No importa de quién haya venido, usted soténgase firme creyendo de que Dios nos sostendrá a usted, de que Dios es su guardador y que Él estará o su mano estará sobre la vida suya y aquellos a los que le aman. Bendito sea el Señor. Dios habla, mi amado hermano. Y el propósito por el cual Dios habla al corazón del creyente es para que la fe que ha sido puesta en él, mi amado hermano, acepte la palabra que Dios ha hablado. El problema es que nosotros comenzamos a dialogar con lo que es la duda. Así es, amén. Y cuando usted se sienta a dialogar con la duda, créalo que la duda va a tener todo el potencial para hacerle cambiar a usted de forma de ser o forma de padecer. Así es. Porque cuando usted comienza a dialogar con la mentira, la verdad suya comienza a entrar en duda. La verdad tiene que mantenerse firme en usted, así como las promesas de Dios. Y usted no debe de dialogar con lo que es la duda. Si usted se sienta a dialogar con la duda, entonces usted retrocede completamente en la esperanza que usted ha puesto en las palabras de nuestro Señor.
Acuérdese lo que dijo Isaías. Isaías le habló de una forma tan fuerte al pueblo de Israel, pero le dijo una cosa que era completamente veraz, una de las cosas las cuales el pueblo de Israel no podía olvidar. Él le dijo: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Bendito Dios. Dios le había hablado a ese pueblo y no importaba, bendito Dios, cómo ellos se habían comportado. Dios le dijo: ustedes quedarán postrados, pero la generación de ustedes seguirá siendo tratada a través de mi gracia y misericordia hasta que ellos puedan cumplir lo que yo me he predestinado a hacer con ustedes. Bendito Dios. Y por eso Isaías le dice: ¿saben qué? Ustedes no tienen mucho tiempo sobre esta tierra. No es tiempo de estar titubeando, de estar pensando ¿lo hará Dios o no lo hará? Es tiempo de creerle a Dios, porque el tiempo de nosotros está contado sobre esta tierra. Nosotros somos igual a la hierba del campo. Ella surge de la tierra, tiene su tiempo de gloria, pero cuando llega el tiempo de marchitarse, se acaba todo el proceso de aquella gloria. Así somos usted y somos yo, y mientras tengamos vida, debemos de confiar en la palabra poderosa de nuestro Señor. Gloria al que Solamente vive. Dios es confiable, bendito Dios. En Él nosotros podemos descansar. En los dichos de la boca de nuestro Dios nosotros nos podemos refugiar. ¿Por qué? Porque hablamos de alguien que nunca ha dado muestra de debilidad. Bendito sea Dios. Enséñeme uno de ustedes alguna debilidad de Dios. No existe. Por eso es que Dios es confiable, porque Él nunca ha dado muestra de debilidad. En el tiempo de socorro, en la antigüedad con el pueblo de Israel, el poder de Dios se manifestó y le mostró al pueblo de Israel que Él era confiable. Gloria a Dios, mi siervo. En el tiempo de la iglesia, Dios ha sostenido a la iglesia a través de 21 siglos, mi amado hermano, y la iglesia sigue en pie porque la gracia y la misericordia y la fidelidad de Dios está con la iglesia. Si fuera lo contrario, la iglesia no existiera sobre la tierra. A causa de que la iglesia, la presencia del Espíritu de Dios está en medio de la iglesia sigue permanente, sigue activa sobre esta tierra, porque tenemos de Dios la fidelidad, y la fidelidad de Dios ayuda y sostiene a la iglesia en estos tiempos. Bendito sea el Señor. No se crea de que Dios está limitado a ayudarnos, de que Dios está limitado a sostenernos para llegar hasta lo que es la meta que Él ha propuesto en cada uno de nosotros. Dios no está limitado en ese aspecto, mi amado hermano, sino lo que pasa es que nosotros retrocedemos en nuestros pensamientos cuando nosotros dudamos de la veracidad de Dios y creemos de que Dios no tiene el poder para cumplir lo que ha prometido. Bendito sea Dios. Santo su nombre. Mire, en el primer siglo se levantó la primera revuelta de burladores. Y la primera revuelta de burladores se burlaban de los predicadores que anunciaban la venida de Cristo. En el primer siglo. Bendito Dios. Y el apóstol Pedro se levantó. Y entonces vino y contradijo la burla de cada uno de estos personajes. Porque ellos le decían en su propia cara de que dónde estaba el cumplimiento de la promesa del advenimiento del Señor Jesucristo. Que habían pasado unos cuantos años, unas cuantas décadas, se seguía predicando el Evangelio de Cristo, y aquellos que habían escuchado por primera vez el mensaje del retorno del Señor, al ver que las décadas iban en proceso y el Señor no aparecía, entonces cambiaron su actitud y se volvieron burladores. ¿En dónde está el advenimiento de la promesa de su Señor? Que Él iba a regresar. Entonces a ellos se les olvidó que no se estaban burlando de un simple ser humano, que no se estaban burlando de una persona con debilidad, de una persona como que tenía límites, sino que se estaban burlando, le dijo el apóstol Pedro, de aquel que desde antes de la fundación del mundo había creado en el principio los cielos y la tierra. Usted no se está burlando de cualquiera. El mundo no se burla de cualquier Dios. El mundo se burla del Dios que creó el universo, del Dios que tiene el poder, del Dios que cuando dijo fue hecho. De ese Dios es que se burla el mundo. Y en aquel tiempo el apóstol Pedro lo reprendió y les dijo: ustedes están engañados, no se están burlando de cualquier Dios, sino de aquel que en el principio, por el poder de su palabra, creó los cielos y creó la tierra. Gloria a Dios. Tengan mucho cuidado con lo que ustedes hablan, porque no están hablando de un Dios muerto, sino el Dios que es vivo. Bendito sea el Señor. Aleluya. En nosotros los creyentes
de la única forma en que las cosas que Dios ha hablado en nuestra vida no se cumplan es porque usted no las crea. Santo. Acuérdese lo que dice Hebreos, bendito Dios, dice ahí, sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios, amén. Entonces cuando nosotros titubeamos ya no tenemos fe, estamos deambulando. Y cuando nosotros comenzamos con ese tipo de actitud, Bendito sea las Dios. promesas que Dios ha dado a nuestra vida no llegan a cumplirse por ese propósito, porque comenzamos nosotros a dudar de las cosas que Dios ha hablado. Alabado Dios. El pueblo de Israel es el vivo ejemplo que encontramos nosotros en las Escrituras de un pueblo que se negó a recibir lo prometido de parte de Dios. Está bien claro, bien descrito dentro de lo que es la historia. En los primeros 5 libros nosotros encontramos de que ellos negaron recibir lo que Dios a ellos les había prometido. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron reacciones que anticipaban hechos de los cuales Dios no había dicho. Y así hay muchos creyentes en la actualidad con este tipo de comportamiento. Quieren acelerar las cosas, quieren hacer las cosas a su manera, las predicen como ellos creen que deben de ser, dan fecha exacta en el tiempo en el cual se deberían de haber cumplido, y esas cosas no funcionan así. Si Dios le dijo algo a usted, siéntese a esperar porque ellas se cumplirán. Si Dios no le dio fecha, descanse porque en un determinado tiempo de su vida, Dios a usted lo sorprenderá. Eso es lo que nos espera cada uno de nosotros. Y el pueblo de Israel recibió de parte de Dios una gran promesa, una promesa que había sido hecha primeramente a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que estaba Dios a punto de culminarla con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel tomó una actitud completamente negativa en la cual se le imposibilitó recibir lo que Dios le había prometido a su padre Abraham. Dios le libertó a ellos del medio de Egipto y los sacó de esa esclavitud donde ellos estaban. Los libertó de este Egipto para poder heredar lo que es bendición, similar a lo que ha hecho con la iglesia. Dios libertó a la iglesia de la opresión del pecado. Bendito Dios. Pablo lo explica en Colosenses capítulo número 1. Cuando usted llega al versículo número 13, dice el apóstol Pablo de que Él nos libertó de la cautividad del pecado y nos trasladó, dice, al reino de su Hijo Jesucristo. Bendito Dios. El proceso es similar. La iglesia es la réplica de lo que Dios ha hecho o hizo con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Cuando los libertó de Egipto, Dios les hizo a ellos una promesa. Y esa promesa estaba, mi amado hermano, activa, en proceso, donde Dios los iba a guiar a que ellos pudiesen disfrutar de las cosas las cuales Él les había prometido. ¿Cuál fue la actitud de este pueblo de Israel? La Biblia nos enseña de que ellos comenzaron, dice, a murmurar de las promesas de Dios. Mire, y murmurar es hablar despacito cosas malas. Y muchas veces nosotros creemos que por murmurar, Dios a nosotros no nos oye o no nos entiende. Sea el Señor. El pueblo de Israel comenzó a murmurar y ellos creían de que Dios no había captado lo que ellos estaban hablando. David describe la omnisciencia y la omnipresencia de Dios en el Salmo 139 en sus primeros 4 versículos, donde David dice, tú conoces mi sentar y mi levantar. Y es más, dice en el versículo número 4, aún no ha salido la palabra de mi boca y tú sabes lo que yo voy a decir. Santo su nombre. Ninguno de los pensamientos está oculto a la presencia del Dios Todopoderoso. Y el pueblo de Israel comenzó a murmurar como diciendo, si nosotros hablamos bajito, Dios no nos va a escuchar. Y Dios que entiende todas las cosas, mi amado hermano, la murmuración del pueblo de Israel llegaron al oído del Dios Todopoderoso de una forma muy clara. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo número 10, mi amado hermano, en el versículo número 11, habla acerca de la murmuración y exhorta a la iglesia del apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu, a que no seamos murmuradores como fueron el pueblo de Israel. Donde dice el apóstol Pablo en ese versículo 11 y en el versículo número 10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron, dice, por el destructor. Así es. Esta es la realidad de la vida espiritual. Señor. Nosotros no somos destruidos de una forma literal, pero sí es destruida esa promesa, ese cumplimiento en nuestra vida a causa de que nosotros
somos la réplica de los murmuradores de la antigüedad. Comenzamos a murmurar acerca de las cosas que Dios ha hablado y a causa de nuestras murmuraciones, las promesas no se cumplen en nuestra vida. Qué lindo. Por eso Bendito Pablo dice en el Dios. verso 11, Aleluya. estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de estos siglos. Qué Los lindo. fines de estos siglos es este último proceso por el cual Dios está tratando con la humanidad, que se ama y lo conocemos como gracia. Ajá, qué lindo, aleluya. Porque después de este tiempo, la Biblia no enseña otra época donde esta misericordia se va a manifestar a la humanidad, sino el juicio que viene por no aceptar el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, en esto nosotros somos amonestados a través del apóstol Pablo, bendito sea el Señor. Y la amonestación es para que nosotros fijemos o pongamos la mirada en el castigo. Y a causa del castigo, nosotros hagamos lo que nosotros no queremos hacer. Sino que es la amonestación para que nuestra confianza, mi amado hermano, esté puesta en la fidelidad de nuestro Dios. La Biblia nos exhorta a nosotros con el propósito que aprendamos a ser nosotros creyentes que descansan en la fidelidad de Dios, que descansamos en su promesa, que descansamos en esa gracia, que descansamos en esa misericordia del Dios Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo termina exhortando, bendito sea el Señor, diciéndole a la iglesia en el versículo número 13, no os ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana. Lo que está sucediendo sobre esta tierra, mi amado hermano, es para el humano, es para que el humano lo reciba. Pero Dios dice que las tentaciones que se manifiestan sobre esta tierra no son, dice, sino de carácter humano. Oh, bendito Dios. Esto nos enseña, dice, que Dios es fiel, que no dejará ser tentado más de lo que nosotros podemos resistir. Así es. Por eso es que las causas que vienen negativas a nuestras vidas no es un proceso de castigo sobre nosotros, sino es un proceso donde glorificamos a Dios. Y si Dios nos lo ha dado es porque lo podemos resistir. Y si lo podemos resistir es porque Dios nos llevará a la victoria. Bendito sea el Señor. Solamente tenemos que sostenernos en el proceso. Y entonces dice el apóstol Pablo, sino que también dará juntamente con lo que es la prueba, como la tentación, la salida, para que podáis, dice, resistirla. O sea, todo el proceso es completo en Dios. Gloria a Dios, siervo. Aquí no es experimental, como en el caso de las vacunas, en las cuales las naciones se están peleando a ver quién es el primero en realizar una vacuna contra esta pandemia. Argentina quiere ir a la cabeza, Rusia dijo que ya la tenía, pero como hay contraindicaciones, en vez de curar mata, entonces se retractaron de que ya no, la iban a sacar al mercado. Los Estados Unidos están desesperados por ser también los primeros en encontrarlas antes del fin de año. Esta es una competencia, mi amado hermano, ¿sabe qué? ¿Quiénes son las víctimas? Nosotros los seres humanos, porque nos quieren como conejillos de India para hacer experimentos en algo que no está seguro. Lo que sí está seguro, que si nuestra confianza está en Dios, mi amado hermano, Dios pondrá sus manos sanadoras en la vida de cada uno de nosotros y nosotros glorificaremos a Dios de una forma sana. Bendito sea el Señor. Hombre, aleluya. Lindo eres, mi Dios. Cuénteme a alguien después de nuestro Señor Jesucristo que haya sufrido sobre la faz de la tierra en una comparación similar a la que sufrió Job. Claro, lo de Job es una cosa de la antigüedad, pero cuando hablamos nosotros en el tiempo o periodo de la iglesia, tenemos que buscar cómo reflejar nuestra vida en aquel hombre llamado Saulo de Tarso convertido, y este hombre llamado Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que fue perseguido, bendito sea el Señor, y que cada una de aquellas cosas a las cuales él consideraba era la jornada hacia la patria celestial, eran obstaculizadas en todo momento por peligro de muerte, espada, tribulación, persecuciones. A esto es lo que se encontró este hombre, con grandes retos y dificultades que estaban orquestados por hombres malos detrás de él con el propósito de quitarle la vida, hombres perversos. Pero dijo el apóstol Pablo, conociendo todas esas cosas, rodeado por todo este tipo de peligro, en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará, dijo, del mal. Sí, amén. Gloria a Bien, Dios. qué bonito, ¿verdad? Qué confianza tan grande de este hombre. Qué fidelidad la que conoció de parte de Dios, que él dijo, yo sé que estoy rodeado de calamidades y de peligro por donde yo quiera, donde yo pueda ir, pero yo sé también de que Dios es fiel, bendito sea el Señor. ¿Se acuerda de aquella lucha que sostuvo en Icono cuando lo sacaron en las regiones, a la línea de esa región y lo sacaron fuera de la ciudad?
Se creía de que ya la vida del apóstol Pablo había caducado por la violencia en la cual él fue sometido. Pero la fidelidad de Dios mandó a unos siervos a orar por él, y entonces el poder de la misericordia de Dios lo levantó, y una vez más entró a Icono, porque dijo el apóstol Pablo en su pensamiento: a Icono me mandaron a predicar, y a predicar voy a ir a Icono. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque creyó en la fidelidad de Dios. Creyó en esa confianza en su corazón de las palabras que había recibido de parte del Señor, bendito Dios. Pero hay siempre ese obstáculo en nuestra vida, en los cuales nos hace a nosotros titubear. Estamos viendo la mano de Dios, vemos el proceso de Dios, sentimos nosotros de que Dios está con nosotros, y en determinado momento, por los periodos de tiempo que nosotros sentimos que son extensos, nos debilitamos. Sí, Señor, así es. Amén. Eso es uno de los peores defectos que nosotros tenemos. Nos debilitamos a causa del tiempo. Sí. Mire, yo ni reloj uso. Es más, a mí me preguntan la fecha y yo no sé en qué fecha estoy. Porque he consentido vivir el día a día. Y si Dios me permite abrir los ojos para vivir un día, gloria sea al Señor. Bendito Aleluya. Dios. Entonces, si nosotros estamos pendientes del tiempo, nosotros estamos poniéndole un gran obstáculo a lo que es la manifestación gloriosa de Dios, a las promesas que ha hecho tu vida. Y creo que Dios está más interesado en cumplir su promesa, creo, en que nosotros buscarla. El más interesado es el Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Bendito sea Dios. ¿Cómo actúa Dios? Dios actúa mediante lo que es perfecto en Él. Cuando Él trató con el pueblo de Israel, ellos malinterpretaron la palabra del Señor. Y no creo que lo hayan malinterpretado, creo que lo estoy diciendo mal, sino que se dejaron persuadir. Y la persuasión, mi amado hermano, no trae muy buenas intenciones en relación a lo que nosotros debemos de tener como confianza de parte de Dios. Y se lo voy a mostrar por las Escrituras. Bendito Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 1. Este libro de Deuteronomio viene a ser la segunda ley para el pueblo de Israel, donde Moisés comienza a hacer relatos de lo que ya había acontecido, bendito Dios, en años atrás. Y comienza a hacer como un resumen en los primeros versículos para hablarle a la siguiente generación de aquellos sucesos negativos que cometieron la generación pasada. Y para que ellos no cometieran el mismo error y que tuviesen la confianza que no tuvieron sus padres, comienza a hablarle. Y en Deuteronomio, en el capítulo número 1, en el versículo número 8, me gusta esta palabra porque es la que ellos no entendieron. La generación primaria que fue libertada de Egipto no entendieron. Que creo que así como la primera generación que fue libertada del pecado en el primer siglo, no entendieron el propósito de Dios. Los apóstoles enviados por Dios predicaban, enseñaban. Esa fue la causa por la cual el apóstol Pablo confrontó la actitud del mal comportamiento espiritual de los corintios, porque ellos no entendieron el propósito de la liberación del pecado y querían ellos disfrutar de la gracia y la misericordia viviendo sumergidos en la inmundicia del pecado. Y Pablo le dijo: no es así, esa gracia que ustedes están practicando no es de esa forma. Si Dios los ha libertado del pecado es para que vivan en la santidad y en el cumplimiento de la palabra del Señor, pero no revueltos con la inmundicia, tratando de creer en sus corazones de que sirven a Dios viviendo en el pecado. Así es, Y amén. en el Deuteronomio hace un recuento. Moisés, el siervo del Señor, donde dice en el versículo número 8 del capítulo número 1: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, que lo daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Pero aquí está haciendo lo que es el recuento de lo que Dios habló a esa generación libertada de Egipto, y les dijo solamente unas cosas, estas las cuales ellos no pudieron sostener o creer, cuando les dijo: bendito sea el Señor, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios fue muy claro con ellos en lo que ellos debían de hacer. Ahí no les estaba dando absolutamente más directrices que las que ellos escucharon mediante este pasaje. No dejó margen para poder cuestionar esta declaración. Ellos solo debían de entrar a la tierra y poseerla. Qué lindo, aleluya, amén. Así somos nosotros los creyentes. Porque cuando usted lee
lo que Dios hizo con nuestra vida, lo hizo con el propósito de bendecirnos a nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: bendito sea el Señor, el libro de Efesios, capítulo 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria. ¿Y cómo caminamos nosotros? Deambulando, buscando la bendición. ¿Dónde están? No la vemos. No, ya declaró el Señor: las bendiciones son para la iglesia, están para la iglesia y han sido dadas a la iglesia. Nosotros debemos de creerla y tenemos que tomar nosotros la actitud positiva de que son nuestras para poderlas recibir. Lo único que tenemos que hacer es lo que Dios a nosotros nos demanda, y si cumplimos con la demanda de Dios, veremos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Bendito Dios. Le dijo al pueblo de Israel: mi amado hermano, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Entrar a las tierras que le había prometido y poseerlas, bendito Dios, las tierras que Él les había descrito. Aleluya. Ahí es donde comenzó el conflicto con esta generación, porque Dios no le dio absolutamente nada que hacer más que lo que Él les había hablado. No había absolutamente el mínimo margen para poder cuestionar la palabra de Dios. Solamente buscaba obediencia. Solo debían de entrar a la tierra y poseer la tierra. El resto le iba a hacer Dios. Ay, qué lindo, gloria a Dios. Con entrar ellos a la tierra, ya ellos tenían la heredad en sus manos, por cuanto Dios la había prometido. No importaba lo que vivieran, no importaba lo que sucediera, no importaba lo existente en ese lugar. Lo importante es que ellos entraran a la tierra y Dios le diese a ellos la heredad prometida. ¡Oh, gloria! Mire, lo que pasa es que muchas veces nosotros nos confundimos. Una orden de Dios es una orden. Sí, señor. Y esto que les estaba diciendo el pueblo de Israel era una orden. Entren y posean. Ay, santo. No les estaba suplicando. Alabado Dios. No les estaba dando para poder pensar, ¿me conviene o no me conviene? Por eso es que nosotros, en la astucia, nosotros somos muy decadentes. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos: voy, no voy. Voy, no voy. No, porque este señor es malcriado, esta señora es rebelde, este muchacho es terrible. Allí estamos nosotros comenzando a titubear en base a las promesas. Queremos alcanzar un alma, pero dudamos en hablarle. Sí, señor. Porque primeramente anteponemos la actitud de Él ante el poder de la palabra quebrantadora de la actitud. Gloria a Eso es lo que sucede. No queremos confrontar. Y el Señor, cuando nos ha dicho a nosotros o nos ha mandado, nos está dando una orden. La orden se debe de cumplir y no se debe de anteponer ante la actitud que conocemos de tal o fulano. Bendito Dios, si no tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos, que el resto lo hace Él. Alabado Dios. Por eso es que el pueblo de Israel nunca pudo enfrentar a los filisteos, porque ellos estaban viendo la capacidad de los filisteos y se olvidaron de la capacidad de su Dios. Pero aquel jovencito nunca olvidó la capacidad de su Dios. Sí, amén. ¿Y qué es lo que hizo? Asumió con responsabilidad lo que un ejército debía de haber hecho. Le creyó a Dios y le obedeció a Él. Sí, amén. Y entonces disfrutó de la victoria. Gloria a Dios. Alcanzó esa bendición que el pueblo de Israel o el ejército de Israel no pudo alcanzar, bendito Dios. Entonces, Dios le dio una orden a este pueblo. Y entonces en el verso número 19 de ese capítulo dice: y salimos, dice, de Horeb. Anduvimos todo aquel grande y temible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó, y llegamos a Cades Barnea. Entonces ellos hicieron caso. Pero lo que ellos no tomaron en consideración es la intervención de Dios sobre aquello que era casi inhumano. Aquello en el cual no se podía tener victoria, Dios le dio a ellos la victoria. Por eso es que mire la descripción que ellos hacen acerca de aquella condición en el desierto. En el desierto difícilmente una persona sobrevive 3 días sin ninguna de las cosas las cuales le pueda ayudar a él a sobrevivir. Tiene que llevar un muy buen equipo, pero después de que se le acabe, se le deteriore el buen equipo, entonces él está siempre sujeto a esos 3 días catastróficos en el cual él no va a poder sobrevivir. Y el pueblo de Israel sobrevivió en el desierto. Por eso es que ellos lo describen como grande y terrible. Y ahí es donde se les olvida.
Hay personas a las cuales, mi amado hermano, Dios las ha sacado de una gran enfermedad y terrible enfermedad y vienen a doblegarse ante problemas insignificantes. Sí, Señor. Vienen a doblegarse ante cosas a las cuales son, mi amado hermano, Qué lindo débiles. es el Señor. Ya Dios los ha sacado de un proceso grande y terrible. Y entonces ellos vienen a flaquear en las cosas minúsculas. Esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Habiendo transcurrido y pasado, sobrevivido a ese grande y terrible desierto, cuando ellos llegan ahí a Brega, entonces ellos comienzan a cambiar de actitud. Se les olvida de que Dios los hizo sobrevivir donde el humano no podía vivir más de 3 días. Y Dios los hizo sobrevivir a ellos de una forma tranquila, con sombra para cubrirlos del sol. Bendito sea el Señor. Les daba calor cuando ellos necesitaban por el frío. Les dio alimento del cual ellos nunca fallecieron. Les dio agua cuando tenían sed. Les dio carne cuando lo desearon. Y no consintieron que lo que sobrevivieron fue porque tenían a un Dios fiel y de poder con ellos. Bendito sea el Señor. ¿Sabe cuál es la murmuración actual en estos tiempos acerca de la iglesia? Porque muchos creen de que esto viene a ser una derrota para la iglesia, por cuanto no se pueden congregar o manifestar como lo hacían antes de la pandemia. Mi amado hermano, el que tal pensamiento tiene no conoce la fidelidad de Dios. El que tal pensamiento tiene no ha tenido una relación con ese Dios todopoderoso. Porque esto no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia, mi amado hermano, es ver la venida de su Señor Jesucristo en gloria. Ese es el fin de la iglesia. Y el fin de la iglesia no es padecer porque lo que se está manifestando actualmente. No importa que nos estén a nosotros prohibiendo, que nos estén limitando. Pero la iglesia del Señor sigue en pie. La iglesia del Señor sigue hacia adelante. La iglesia del Señor sigue en la victoria del Señor. Bendito Dios. El Señor, aleluya. El pueblo de Israel pasó ese grande y terrible desierto. Y si hemos pasado por un proceso grande y terrible, la victoria está al alcance de nuestras manos. La bendición ya es palpable. Ya nosotros podemos observar lo que Dios prometió para nuestras vidas. Por cuanto ya hemos pasado el más grande y terrible proceso para la bendición. El pueblo de Israel pasó por ese desierto descrito por ellos grande y terrible. Bendito Dios. Eso que ellos mismos vieron. Bendito sea el Señor. Por ese camino del monte del amorreo donde peligraban porque el amorreo podía a ellos destruirlo como un pueblo o un ejército el cual estaba capacitado para entrar en confrontación con cualquier ejército. Podían haber aplastado al pueblo de Israel y no lo hicieron. Así es. Entonces dice, como Jehová nuestro Dios nos mandó, y llegamos a ese lugar, Cades Barnea. Cuando estaban en ese lugar, mi amado hermano, desde ese sitio se podía apreciar lo que era la tierra prometida. Qué linda, Dios les aleluya. estaba a ellos permitiendo palpar aquellas cosas las cuales les había prometido. Ya tenían una gran parte de esa victoria. Bendito sea el Señor, la tenían ganada. Esa obediencia de ellos fue compensada porque el grande y temible desierto ya había sido vencido. No había hombre que pudiera entrar como ellos entraron y sobrevivir, pasando de un punto del desierto hasta el otro punto del desierto, como ellos lo pasaron, sin la presencia del Dios fiel. Y ellos lo pasaron porque el Dios fiel iba con ellos. Bendito sea el Señor. Aleluya. El verso 20 dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Y en este punto, bendito sea el Señor, hemos dejado nosotros acá a un gran adversario. Por eso aquellos que son sobrevivientes de aquellas enfermedades terminales donde la ciencia no quiere meter la mano, han tenido una gran victoria. Y lo que viene después de esas cosas son insignificantes para la vida de ellos, por cuanto ya ellos han tenido victoria sobre las cosas grandes, sobre las cosas las cuales el hombre se imposibilita para poderle dar a ellos una respuesta o un aliciente a la vida de ellos. Solamente Dios lo puede hacer. Y si Dios lo hace, mi amado hermano, es porque le ha permitido a usted ver lo que es el cumplimiento de su palabra en la vida suya. Bendito sea el Señor. El versículo 21 dice, mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, te la ha dado. Es verdad, no estás en ella, no está en tus manos, pero ya te la dio. Dios dijo que es tuya. ¡Qué lindo! Eso es lo que hay que tomar en consideración.
que las cosas que Dios ha dicho que ya te pertenecen, tú las tienes que tener como propia, como que ya las estás disfrutando. Y le dice una vez más, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tu padre, te ha dicho. No temas ni desmayes, bendito sea el Santo Señor. vive. Aleluya. ¿Usted está viendo? Sí, amén. Ahí no hay, Dios no cambió. No. En el versículo número 8 se está repitiendo en este verso número 21 la misma palabra. Dios le dijo que fueran, entraran y tomaran. No les dio absolutamente ninguna otra indicación. Sí. Y debemos de entender que cuando Dios habla en nuestras vidas, debemos de creer lo que Dios nos ha dicho. No debemos de buscar confirmaciones como aquellos a los cuales están a la expectativa de que el pastor tenga un sueño para que me lo revele, de que el pastor tenga una visión para yo creerle a Dios. No, Dios habla directamente a tu corazón. Dios habla al corazón individual de cada uno y habla al corazón de la iglesia. Y cuando Dios habla es porque Él hará lo que Él ha dicho a cada quien. Gloria a Dios. Dependemos nosotros. Creemos que somos o que nos funcionará lo que le funcionó a Gedeón. No, espérate, vamos a hacer la prueba del vellón. Voy a sacar el vellón y si el vellón en lluvia está seco, le creo a Dios. Y si entonces se moja cuando el sol está ardiendo, entonces es la confirmación de que Dios ha hablado. Eso no es así. Dios habla a través de su palabra en fidelidad porque habla en inspiración del Espíritu de Dios y habla en el nombre de su Hijo amado al corazón de los que han creído en Él. Amén, gloria a Dios. No tienen por qué titubear lo que Dios les dice. Es verdad que estamos llenos de mentirosos, falsos profetas, falsos apóstoles, de un poco de fraudulentos que toman la palabra de Dios como fuente de ganancia y que ellos hablan lo que no deberían de hablar. Pero cuando Dios habla al corazón de sus hijos saben cuando Dios habla al corazón de ellos. Claro, si usted es un creyente emocionalista, cuando usted le hablen de millones, seguro de que usted se va a alterar. Pero si usted es un creyente espiritual, usted entenderá el lenguaje de Dios en palabras sencillas. Y sabrá de que Dios a usted le está hablando. Le recalca una vez más, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Son dos cosas, dos actividades que ellos iban a hacer. Subir y tomar la tierra en posesión. Nada más. Ya esto estaba dicho por Dios, la tierra era de ellos. No había una forma de que se le fuera negada, a excepción de no creerle a Dios. Y esa es la razón por la que no alcanzamos nosotros nuestra bendición. Dios nos habla de la bendición y nosotros en el momento la recibimos y cuando vamos en nuestro carro la dudamos. ¿Será cierto lo que dijo el pastor? Alabado Jesús, bendito sea tu nombre para ¿Será cierto lo siempre, que dijo gloria el al hermano? Señor. Yo creo que la hermana estaba un poquito emocionada. Y esas palabras que digo las hizo nada más para contentarme, para levantarme el ánimo. Gloria a Dios Dios. no habla para levantarle el ánimo. Así Dios habla a sus hijos para Aleluya. mostrarle su fidelidad. Aleluya, gloria a Dios. Dios no habla para levantarte el ánimo. Dios no habla para contentarte. Dios habla para que conozcas su fidelidad. Oh, gloria a su Y al nombre. tú confiar en la fidelidad de Dios, se cumple lo que Dios ha hablado. Bendito sea el Señor. Esta gente estaba a un pequeño paso de la conquista hacia aquellas tierras prometidas. Estaba tan cercana la heredad frente a ellos, mi amado hermano, que Dios se los puso para que lo pudiesen observar. Solo faltaba subir y tomar la posesión que Dios les había dicho. Era simple y sencillamente como se conoce en el mundo del box. El segundo aire para triunfar, el segundo aire para el campeonato, el segundo aire para la victoria. Era verdad que el trayecto había sido difícil en el desierto, pero la fidelidad de Dios lo había sostenido. Y cuando llegaron a ese punto, necesitaban tomar un aire, un segundo aire espiritual para llegar a la conquista que Dios les estaba presentando. Gloria A a un Dios. pequeño paso de la victoria, bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Se levantó una voz que comenzó a romper la esperanza de cada uno de ellos. Y este es el peligro que más se manifiesta en la actualidad dentro de la iglesia. Esas voces extrañas, esas voces raras, esas voces que Dios no ha enviado,
esas voces que comienzan a murmurar en los oídos de los creyentes para hacerlos cambiar y persuadirlos de que las cosas no son tan fáciles como Dios las ha presentado, que hay que luchar, que hay que hacer, que hay que lo otro, que hay que aquí. Es por eso, no estoy en contra de lo que voy a decir, porque yo lo he practicado, pero es por eso que se levantan hombres y someten en ayunos a 40 días a los creyentes para poder alcanzar el favor de Dios. El favor de Dios se alcanza por la obediencia de su corazón y no por lo que usted haga delante de Él. Bendito sea el Señor. Podrá ayunar 40, 41, 42 y romper el récord de ayuno que nadie haya hecho en las Escrituras ni en la vida. Pero eso a usted no le ayudará a recibir las promesas de Dios. Las promesas de Dios se reciben porque usted le es y le cree a la fidelidad del Dios Todopoderoso. Ahí es donde se reciben las promesas de Dios. Usted no tiene que hacer absolutamente nada más lo que Dios le ha dicho que haga. Dos cosas sencillas dejó de hacer este pueblo de Israel: subir y tomar la heredad. Dos cosas que Dios le recalcó, dos cosas que Dios le repitió. Santo, bendito Dios, aleluya. Y nosotros los creyentes buscamos alternativas. Si me leo 20 capítulos de la Biblia, yo creo que Dios me va a contestar más pronto. Dios no te va a contestar más pronto porque te comas toda la Escritura. Santo, bendito Dios. Es porque tú hagas lo que Dios te pidió de una cosa simple, Sí, Señor. firme. Gloria a Dios. Alabado tu Pero Él me pidió nada más que le creyera. ¡Créale! Si eso es lo que Dios te pidió, eso es lo que tú debes de hacer. No, pero yo quiero hacer un pacto con Él. Quiero poner ahí un poquito de dinero para que a ver si se acelera. No se va a acelerar, no te preocupes, se cumplirá siempre y cuando tú hagas lo que Él te dijo. Sube y toma tu heredad. Le dijo a este pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel, mi amado hermano, al punto de tocar, de tomar, palpando ya lo que era aquella bendición, aquella heredad. Dice el versículo número 22, mi amado hermano, que comenzaron a cambiar de actitud de esta forma. Y venisteis, hablando de los representantes de cada tribu, delante de lo que era el siervo Moisés, y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Mi pregunta es esta: ¿dónde Dios dijo que fueran a reconocer la tierra? Lea la Biblia. Y si encuentra el versículo, me llama 305-283-9207, porque yo no lo he encontrado. Dios no les dijo que fueran a reconocer la tierra. Dios les dijo: subid y tomad por heredad la tierra. Bendito sea el Señor. No le dijo: vayan y reconozcan. Esa es la voz extraña, la voz rara. Ese fuego, bendito sea el Señor, extraño, del cual fueron los hijos de Aarón víctimas. Porque quieren ellos compartir o ayudar a Dios dentro de su plan. Cuando Dios te dice algo, cumple lo que Dios te dice. No importa el pensamiento del hombre, no importa la salida o las oportunidades que estén frente a ti. No son superiores a lo que Dios ha dicho. Y esta gente llegó ante Moisés y entonces le habló a Moisés y le propuso este plan: que primeramente fuesen unos espías entonces a reconocer la tierra y trajeran un informe de lo que allí había. ¿Y saben qué, mi amado hermano? Persuadieron al siervo Moisés. Santo, bendito Dios, aleluya. Como en estos tiempos son persuadidos muchos de los siervos de Dios por muchos líderes que creen de que pueden hacer las cosas mejores que lo que Dios las hace. Ay, santo, bendito Dios. Líderes que se creen intelectuales o muy espirituales. Amén, gloria a Dios. Y disminuye la capacidad de comunión del pastor o del siervo de Dios con el Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Aquel que recibe las directrices es el que las transmite, pero no las puede modificar. Y Moisés cayó en la trampa de modificar lo que Dios había dicho. Si él se hubiera sostenido firme en lo que Dios había hablado y hubiera reprendido a ese grupo de voces extrañas, hubiera repetido lo que Dios le dijo: ustedes tienen que subir y tomar. Ustedes no tienen que ir a inspeccionar absolutamente la tierra, porque Dios se las prometió como heredad. Y toda buena dádiva y todo lo perfecto proviene del cielo, de aquel que está sentado en su trono de la gloria. Ahí no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Él dice, eso es lo que es. Bendito sea el Señor. Bendito Dios, aleluya.
Gloria a Esa es la Dios. dificultad más grande que estamos pasando. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Que nos estamos dejando llevar, persuadir por voces extrañas. Y Moisés cayó en la trampa. Mi amado hermano, cuando esta gente en el verso número 22 llegan ante Moisés y le proponen enviar varones delante de ellos, o sea, nos quedamos aquí y esperamos a que ellos nos traigan un recuento de lo que vieron, de lo que hay, de lo existente, de las cosas buenas, de las cosas malas, y mientras tanto nosotros miramos si las condiciones que ellos ven son apropiadas para nosotros y las a recibir como heredad. Qué lindo, bendito Dios. Aleluya. Yo he escuchado personas que han desechado aquellas bendiciones que llegan a su vida porque las creen inapropiadas. Bendito Dios. Santo. Esto no es lo que yo me esperaba. Si tú no te mereces nada. Sí. Usted y yo no merecemos nada. El hecho de que estemos vivos, eso es por gracia y misericordia de Dios. Amén, siervo. Si por nuestros pecados debemos de ser consumidos. Este mundo es mal agradecido. Porque Dios en su justicia tiene el deber y el derecho de consumir esta humanidad por su maldad y por su pecado. Pero por su misericordia, dice la Biblia, no han sido consumidos. Santo, bendito Dios. Y nosotros queremos poner precio, queremos ponerle el gusto y el sabor a lo que queremos recibir. Y esto es lo que Dios me mandó. Mi amado hermano, siéntase dichoso que aún usted tiene vida. Siéntase dichoso que usted tiene salud. Siéntase dichoso que usted tiene trabajo. Siéntase dichoso que usted tiene amistad. Siéntase dichoso que usted tiene una iglesia donde congregarse. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gracias, Jesús. Porque no merecemos nada. Bendito sea Dios. Y el pueblo de Israel primeramente dijo, vayan y observen cuáles son las condiciones, en qué estado están esos lugares, para ver si nosotros pues tomamos decisión de ir o no ir, a ver si la heredad es buena o es mala. Pero todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Sí, Señor. Aún las calamidades, porque la calamidad de Job no fue enviada por el diablo, Dios la permitió, y en la final fueron buenas. Así es, amén. De amén. ella aprende usted y aprendo yo. Gloria a Dios. De ella aprendemos nosotros a sostenernos firmes delante de la presencia de Dios, a no calumniar a Dios y a no renegar de Dios. ¿A causa de qué? De esa historia, de esa vida, de esa experiencia de un hombre que sí verdaderamente tenía una comunión con el Dios Todopoderoso. Que es la comunión que nosotros necesitamos para mantenernos firmes, bendito sea el Lindo, Señor. bendito Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? Mandemos varones que reconozcan la tierra y cuando ellos regresen nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Dios no dijo esas cosas. Dios no le dijo al pueblo de Israel que ellos hicieran eso. Dios le dijo, suban y hereden. Es lo que ellos tenían que haber hecho confiando en la palabra de Dios. La orden fue, sube y toma posesión de ella. ¿Por qué usted tiene que cambiar los planes de Dios? Así es, amén, amén. Nadie tiene que cambiar los planes de Dios. Gloria a su nombre. Nosotros tenemos que seguir al pie de la letra los preceptos que Dios a nosotros nos da, la ordenanza que Dios nos da, aquellos mandamientos que Dios nos envía. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo siempre no he estado que esté completamente en contra de alguien que escribe un libro. Puede escribir los libros que quiera, pero cuando el libro trata de superar la palabra de Dios, ahí es donde yo estoy Es en verdad, contra. amén, amén, amén. 7 pasos para la bendición, no, mi amado hermano. Así es. Hay un solo paso para la bendición. La misma que le fue pedida al pueblo de Israel es la que le es pedida también a la iglesia. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¡Ay, Es qué obediencia. lindo! Las bendiciones vienen por la obediencia. Si usted no obedece, usted no puede ser bendecido. Eso es verdad, amén. Porque usted Gloria no le a Dios. pone atención a la palabra Aleluya. de Dios, ni tampoco Así es, confía en la alabado sea fidelidad Dios. de ese Dios que le ha hablado a la vida suya. Así es, amén. Dentro de este libro están todas las cosas que nosotros tenemos que hacer para llevar una vida que es ajustada a la demanda de Dios. Y si nos ajustamos a la demanda de Dios, por eso el apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio, paciencia, la paciencia. Y entonces termina diciendo el apóstol Pablo, porque si todas estas cosas están en vosotros, no caeréis jamás. Bendito sea el Señor. ¿Usted se da cuenta? Usted no tiene que hacer nada fuera de lo que las Escrituras les enseñan.
Porque toda aquella persona que comienza a pensar fuera o más allá de lo que Dios ha hablado, lo que está mostrándole al Señor es que es un creyente dudoso. Y Santiago nos exhorta en el capítulo 1, verso 6 del libro de Santiago, bendito sea el Señor, que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice Santiago en el verso 7, no piense pues que tal haga, recibirá del Señor. Aleluya, ¿Se gloria da al cuenta? Señor. Es muy Bendito sencillo. sea tu nombre, Jesús. Nosotros debemos de hacer solo lo que Dios nos ha dicho. Así es, amén. Los líderes tenemos que aprender a cerrar nuestros oídos a las voces extrañas. Sí, Porque cuando Señor. le damos oportunidad a las voces extrañas, aunque parezca que es razonable y que es sano lo que están hablando, es ajeno a lo que Dios ya habló. Así es. Y cuando las cosas son ajenas a lo que Dios ha hablado, esas cosas son dañinas y perjudiciales a nuestra vida espiritual. Es por eso que vienen los fracasos, es por eso que viene la derrota, es por eso que vienen los lamentos, es por eso que vienen las quejas y las murmuraciones, después de que nosotros hemos sido los culpables de lo que estamos recibiendo. Señor, amén. Oh, aleluya. bendito Dios. Solo tenemos que escuchar muy bien lo que Dios habla y hacer lo que Él nos pide. Fíjense que no fue un gran listado lo que le dio al pueblo de Israel. Fueron simplemente 2 peticiones. Suban a esas tierras y tómenlas por heredad. Gloria a Dios. Si habían gigantes, ellos no se tenían que haber preocupado por gigantes. El Señor los iba a derrotar por ellos. Bendito Si sea. habían incomodidades, no iban a importar las incomodidades, Dios les iba a dar a ellos un lugar placentero para que pudiesen vivir dignamente como el pueblo de Dios. Y es lo que la iglesia tiene que aprender. Este mundo no es lo que Dios nos ha dado, nos ha prometido a nosotros. Lo que Dios nos ha prometido a nosotros es más grande que este mundo. Amén. Y debemos de mantener nuestra confianza de que eso se cumplirá. Amén, mi cielo. Eso lo cual nosotros entremos dentro del campo de los burladores no cuenta en nuestras vidas espirituales. Gloria a Dios. Nosotros debemos de morir con la confianza, aunque el Señor no venga, a morir con la confianza, igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue bien claro y dijo, yo tengo la oportunidad de ver visualmente la venida del Señor, pero también tengo la oportunidad de poderlo ver o experimentar la resurrección de mi cuerpo de entre los muertos. Bendito Dios. Gloria a Y Dios. de 2 cosas estoy presto, de vivir, de morir, irme con el Señor y de quedarme aquí. Entonces, mientras nosotros estemos en esta tierra, nuestra esperanza es ver esa nube, la misma que condujo al Señor hacia la eternidad o hacia el trono de la gracia, traerlo una vez más por su iglesia. Y si morimos, tenemos nosotros la esperanza de que seremos levantados de entre los muertos. Pero mi heredad no es esta tierra, mi heredad es el reino de los cielos. Vamos a estar de pie. Gloria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Te adoramos, aleluya. Gracias, honra y alabanza al Dios que vive y reina por los siglos, merecedor de toda gloria, merecedor de todo honor. Bendito sea el Señor. Gracias a mi Dios por este día maravilloso, por cada uno de ustedes, por aquellos que están conectados a través de la red del Facebook. Les bendecimos desde este Aleluya, lugar. Bendito sea el gloria a Señor, Dios. esperando de que sigan buscando del Señor, que le sigan creyendo. Recuerde de que la palabra de Dios es fiel y Él es fiel en todas sus palabras. Sus promesas son sí en Él y amén. Bendito sea el Señor. Así lo dijo el apóstol Pablo, y debemos de confiar de que Dios cumplirá todo lo que ha hablado a nuestras vidas. El proceso es muy sencillo, mi amado hermano. Posiblemente todavía nosotros estemos dentro del perímetro del desierto. Ese es grande y temible, pero lo venceremos en el nombre del Señor. Y cuando salgamos del desierto grande y temible, solo nos quedará una sola cosa, es subir al lugar y tomar nuestra heredad como Él nos lo ha Bendito prometido. Dios, Porque la aleluya. heredad es para usted, la heredad es para mí, la heredad es para todos los hijos de Dios. Dios me le bendiga en este día y Dios me le guarde. Hasta comenzar. Aleluya. Gracias, mi Cristo, bendito Dios, tú eres santo, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria, hermano, buena palabra. Qué lindo, amén. Entrad y poseed. Qué lindo, Más aleluya. adelante vemos en la escritura como el apóstol dice, parece que algunos parecen no haberlo alcanzado. Sí, Señor. Nosotros en el nombre de Jesucristo tenemos que ser obedientes a la palabra. Aleluya. Entrar y poseer. Gloria al Señor. Es el Señor. Nosotros tenemos esperanza en gloria en nuestro Señor Jesucristo, Qué hermano. lindo eres, mi Gloria al Dios. Señor. Aleluya. Tenemos que confiar en el Señor, en su palabra, ser obediente a su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Y yo me daba gozo porque, como muchos dicen, algunos dicen, tengo 5 puntos, 7 puntos para que tú heredes esto,
tengo 8 puntos para que tú seas un vencedor. Cuando vemos, hermanos, ellos mismos no son vencedores. Así es. Ellos mismos son fraudulentos. Así es, amén. Gloria al Señor. Ellos mismos son unos engañadores y unos mentirosos. Gloria al Señor. Ningún libro puede superar la palabra de Dios. Amén, amén. Ningún libro puede superar la Biblia. Gloria. Ninguno. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Amén. Qué Dios me lindo los Dios. guarde. Gracias a los Qué lindo pastores. es el Gloria al Señor. Señor. Aleluya. Que nos acompañaron. Gloria a Dios. Aleluya. En esta mañana. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos allá en la voz, aleluya, misionera, a estos hermanos de oración allá en Barranca, gloria al Gloria a Señor. Dios. En Perú, Lima, Perú, gloria al Señor, que siempre Amén. nos está Gloria al sintonizando, Señor. gloria al Señor. Gloria a Dios. Un abrazo, un Aleluya. saludo a cada uno de ellos en el nombre de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. No puedo nombrarlos a todos, gloria al Señor, pero Dios es bueno y para siempre su Aleluya. misericordia, Amén. gloria al Gloria a Señor. Dios. A mis hermanos allá también en Honduras, en Colombia, gloria al Señor, y en Cuba, que también nos sintonizan. Amén. La gloria toda para Gloria a Dios, Dios. gloria al Señor. Sí. Padre de la gloria, gracias porque tú eres bueno, Dios mío. Aleluya, qué Porque en lindo tu Dios. grande misericordia te Sí, acordaste de Señor, nosotros, aleluya, Padre de la gloria gloria. a Dios, te Guarda adoramos, nuestra Señor. vida, guarda nuestros corazones, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Dios mío. A creer a tu palabra, Dios mío. A confiar, gloria al Señor, a lo que está escrito y establecido en las Escrituras, Dios mío. Ayúdanos a ponerla por obra, Dios mío. A no ser oidores olvidadizos, Dios mío. Ahora empieza la palabra, como dice, cuando termina el mensaje, cuando empieza la palabra, que tenemos que cumplirla en nuestra vida, gloria al Señor.